El día de hoy les quiero presentar una exposición, una videoconferencia sobre un tema que pues tiene mucho que ver con esto que se está discutiendo sobre los resultados del diagnóstico, cómo vamos a trabajar a partir de este momento y en adelante, y esta serie de temas que pues creo que de cierta forma nos han hasta mantenido en cierto grado de estrés, porque pues no sabemos en sí con certeza qué es lo que va a pasar las siguientes semanas o los siguientes meses. Entonces, el título de la exposición, de la presentación es Si el virus lo cambió todo, la escuela no puede seguir igual. Y bueno, el título proviene de un texto que se encuentra ahí en internet, lo pueden ustedes buscar, se llama así como se los acabo de decir. Y este texto lo escribió Francesco Tonucci, que es un psicopedagogo italiano y que pues en estos momentos que tanto están boga sobre la cuestión pedagógica, la cuestión escolar, pues él hace una reflexión sobre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal con respecto a la educación en estos tiempos de pandemia. Entonces, si alguien quiere leerlo, pues está en internet, está muy interesante y creo que podría servirles mucho de apoyo, sobre todo ahorita que pues planean sus clases. Entonces, para comenzar, quisiera dar una breve introducción sobre la cuestión que quiero abordar más a profundidad posteriormente. Entonces, pues la pandemia nosotros sabemos que es provocada por un virus que ya lleva casi 9 meses que ha estado expandiéndose a lo largo del mundo. Vemos como los mapas de casos cada vez se ve que hay mayor presencia de cantidad de casos, hay mayor rebrote de casos en todo el mundo. Vemos que todavía no se logra controlar de cierta forma esa forma de dispersión del virus y pues eso lo único que nos hace ver es que pues esto que hemos estado haciendo durante meses de trabajar en línea pues va a ser algo que va a continuar. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, dado que pues no, de un día para otro, pues no, las cosas no van a cambiar y nos van a decir, pues ya está todo controlado, pues ya vamos a regresar a clases. Y pues de ahí que pues ya numerosas organizaciones se han dedicado a hacer trabajos sobre cómo han cambiado las cosas a lo largo de este tiempo en el mundo, desde los enfoques económico, social, la cuestión de cómo se han sentido las personas, pero también en el aspecto educativo. Entonces, de ahí hay que estar nosotros ahora reflexionando y trabajando para seguir adelante con nuestra labor docente. Ahora, también quisiera señalarles, antes de comenzar con la cuestión pedagógica, que es lo que me gustaría trabajar el día de hoy, que los virus, si muchos de ustedes han estado leyendo artículos, pues se darán cuenta que los virus no son como cualquier otro organismo, no son como las bacterias, no son como las amibas, no son como los parásitos. Estos organismos son, bueno, ni siquiera podríamos decir si son organismos, más bien, como lo diría el biólogo Antonio Lascano, se podrían definir como partículas compuestas por proteínas que contienen ADN y pues que se encargan únicamente de reproducirse, por eso incluso se dice que no son seres vivos, de ahí que les comente que pues no son como una bacteria que podemos atacar con un antibiótico. Aquí se habla de otro tipo de medicamentos que se llaman antivirales. Y bueno, ¿a qué va el caso de todo lo que le estoy diciendo? Pues que los virus han convivido con nosotros desde hace mucho tiempo, y no estoy hablando de 100 años para atrás, estamos hablando de miles de millones de años. Según algunas teorías, como las de Koenig en 2015, se habla que los virus pudieron surgir como parte de las primeras células. Entonces, podríamos decir que al menos los virus tienen una existencia de 3.000 millones de años. Aunque no se tiene certeza de esto, pero pues son algunas teorías que se plantean. Entonces, los virus han estado eh, en convivencia con la vida durante mucho tiempo y pues van a continuar durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque pues ya es parte de la vida, aunque no sean como tal seres vivos. Entonces, pues consideren esto porque pues vamos a ver que en el futuro también vamos a seguir hablando de virus y no necesariamente del COVID-19, van a surgir nuevos tipos de virus o más bien van a mutar otros que ya existían. Y bueno, los virus
no solamente los encontrados en la naturaleza, en los que nosotros llamamos animales, también hay virus para las plantas. De hecho, el primer virus que se descubrió fue en una planta, que fue el virus del tabaco. También hay en hongos, hay en algas. Entonces, hay virus por todos lados. Ahorita incluso, aunque yo me lave las manos, un virus puede estar alojado en mis manos, no necesariamente el del COVID, pero sí puede haber algún virus. Y bueno, al estar en convivencia continua con los virus, y nosotros también fomentar que los virus sean ahora parte más de nuestra vida al realizar un proceso que se llama zoonosis, que es mediante el cual los virus están ahora en mayor contacto con nosotros porque destruimos los lugares en los cuales vivían los animales salvajes y ahora estamos en mayor contacto con ellos porque incluso hay comercio ilegal de especies. Todo eso provoca que ahora los virus se trasladen de especies salvajes a especies domésticas y en su caso también a nosotros debido a mutaciones que ocurren en su material genético. Y pues eso trae como consecuencia que pues veamos que en este siglo sobre todo veamos un aumento en las pandemias, como fue el caso de la pandemia que ocurrió en 1918 con la gripe española. Entonces, el hablar de esto es importante. ¿Por qué? Porque el hecho de decir que los virus ya llevan conviviendo mucho con nosotros, vamos a seguir conviviendo con ellos, pues es para que nosotros nos demos cuenta que esto que estamos viviendo ahorita de trabajar en línea puede ser algo que tengamos que hacer en 5, 10 años, en 20 años, porque esta no va a ser una situación única, esta va a ser una situación que se va a repetir continuamente. Y de hecho, si nosotros leemos artículos que se han generado, sobre todo en China, se habla de que incluso este virus y otros virus ya están surgiendo, están mutando y en cualquier momento podrían pasar de esos animales como son los murciélagos, como son en este caso también los pangolines, etcétera, a poblaciones humanas y pues eso también podría provocar pandemias. Ahora, también quisiera decirle que así como los virus tienen una perspectiva mala porque pues provocan pandemias, aunque ustedes no lo crean, los virus también tienen mucho que ver con la educación. ¿Y por qué? Y más sobre todo con el aspecto del aprendizaje, porque los virus están ligados al proceso de memoria a largo plazo. Como bien se menciona en el artículo de Shepard en 2017, se descubrió que hay una estructura que parece un virus, pero no es un virus, que está alojado en las neuronas de nuestro cerebro, sobre todo en las neuronas del hipocampo, que es una estructura que se encarga de la memoria a largo plazo. Y al parecer lo que ocurrió es que un virus a lo largo de la evolución de los mamíferos invadió a una célula de un mamífero y luego se insertó dentro de su material genético, de tal manera que posteriormente empezó a convivir con las células y posteriormente se integró a ella y la proteína que en este caso se, se genera a partir del material genético del virus es una proteína muy importante en la memoria a largo plazo, que es la memoria que nosotros buscamos en los alumnos, o sea, la memoria que debe durar no un día ni dos, sino que es una memoria que estamos hablando de años, que son los recuerdos que tenemos, por ejemplo, de hace 10, 15 años sobre actividades que llevamos a cabo o cuestiones escolares. Entonces, los virus incluso tienen esta relación con el aprendizaje. Igual, ahí si a alguien le interesa, pues ahí está el artículo y hay más artículos sobre esta cuestión de la proteína ARP relacionada con el aprendizaje. Y bueno, ahora sí, el único antecedente que tenemos sobre cómo, qué se ha hecho sobre esta situación de convivir con virus que se expanden en poblaciones humanas y cómo lograr afrontarlos, pues lo más cercano es la pandemia que ocurrió en 1918 con la gripe española. En este caso hablamos de una situación que, aunque se llama gripe española, como ya se ha mencionado anteriormente, pues en realidad no surgió en España, surgió en Estados Unidos. Y bueno, se fue trasladando hacia muchos países del mundo hasta que millones de personas murieron. Y bueno, en ese tiempo, como no se conocían los virus como tal, lo único que se hizo fue cerrar las escuelas, cerrar iglesias, cerrar teatros, y la gente empezó a hacer uso del cubrebocas. Pero eso, ¿por qué pasaba? Porque la gente pensaba que eso que provocaba la gripe
era como una partícula que flotaba en el aire como si fuera polvo. Entonces, pues su idea era que pues si cerraran estos sitios donde se concentraba la gente y todos se resguardaban en su casa, pues todo iba a pasar. Y pues efectivamente pasó, pero no fue porque fuera un polvo el que estuviera invadiendo los lugares, sino que había un virus. Y pues ya posteriormente, décadas después, cuando se excavaron los cuerpos de las personas, se descubrió que el causante de la enfermedad había sido un virus. Y bueno, en México tenemos como antecedentes que en 1918, pues también se expandió el virus en nuestro país. De igual manera hay artículos, aquí hay uno que les quise presentar del trancazo, es un artículo que se publicó este año que menciona que en nuestro caso se siguieron las medidas similares a las de Estados Unidos y otros países de cerrar las escuelas. Sin embargo, pues si comparamos la situación de esos años con la de ahorita, pues vemos que es un contexto muy diferente. En esos años, pues la gente podía cerrar una escuela y no había problema tanto si los alumnos perdían el año escolar, porque pues antes no se hablaba de la calidad educativa, no se había llegado a hablar como la educación como en términos económicos. Y ahorita, pues al hablar de términos de productividad, pues se nos ve no, nos vemos en la necesidad de pues seguir con la educación, a pesar de que pues todavía hay muchas cuestiones que arreglar, como son la situación del internet, que no todos tienen acceso, y de igual manera para la televisión, no todos tienen televisión, entonces por eso es que pues nos vemos en la necesidad de continuar. Entonces, esos son los antecedentes y es el parteaguas para lo que les quiero comentar a continuación. Y bueno, Francesco Tonucci, como les había dicho, que era el autor del artículo que les mencioné al inicio, en su artículo se abordan tres aspectos sobre la educación y los contrastes que hay entre el antes y el ahora de la pandemia. Y bueno, dentro de lo que se menciona ahí es que hay una contradicción en lo que es la escuela de antes y lo que es trabajar ahora en línea. ¿Por qué? Porque antes había una serie de características. Lo básico es que pues nosotros estábamos en un aula, enfrente de los alumnos, podíamos trabajar en conjunto con ellos, si tenían alguna situación problemática, pues se atendían en el momento. Y ahora pues estamos en un entorno virtual en el cual pues no sabemos qué pasa con los alumnos, y pues esto se vio, creo que reflejado en el examen diagnóstico, porque pues no sabemos de qué forma respondieron los alumnos al examen diagnóstico y no sabemos qué tan fiables son los resultados. El segundo aspecto que menciona es que no es tan fácil estar tantas horas seguidas frente a la pantalla, no solamente para los docentes, sino también para los alumnos, como vamos a ver posteriormente, sobre todo en la cuestión de la atención. ¿Por qué? Porque pues es muy difícil para nuestro cerebro mantener la atención directamente en un punto focal, que es una pantalla durante tanto tiempo, y más sabiendo que pues también las pantallas, pues si incluso no usamos lentes o algo que nos apoye con nuestros ojos, pues incluso nos podemos tener algún daño a largo plazo en nuestra salud de los ojos. Y bueno, un tercer aspecto es que, y creo que es lo más importante que menciona él, es que no podemos hacer lo mismo de siempre con respecto a lo que hacíamos antes en nuestra escuela presencial y lo que debemos hacer ahora bajo estas condiciones de trabajo virtual. Entonces, a partir de ahí, se genera una reflexión, y esa reflexión tiene que tener como punto base que la interacción pedagógica que nosotros tenemos ahora con nuestros alumnos es mucho más reducida que la que había antes en nuestra escuela presencial. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos continuar con nuestros hábitos y nuestro trabajo de siempre. Hay que modificar desde la planeación de cómo vamos a trabajar para lograr los objetivos pedagógicos y los objetivos de aprendizaje que pretendemos lograr. Entonces, para eso hay que repensar el ejercicio de la docencia. ¿A qué se refiere eso? Que nosotros creo que hemos tenido un tiempo para ver si las cosas que hemos hecho durante este primer, entre comillas, periodo de prueba, cuando empezamos a trabajar en línea, si esas cosas que hicimos nos funcionaron o hay que modificarlas. Tomando en cuenta ahorita, por ejemplo, los resultados obtenidos,
pues justamente es lo que ahorita tenemos que pensar, qué cosas creemos que sirvieron y qué otras no. Y también hay que pensar algo que se menciona aquí, y es si nosotros en realidad estamos pensando en el objetivo pedagógico o si estamos pensando en nada más utilizar las herramientas porque pensamos que es lo adecuado. O sea, en otras palabras, si lo ideal es nada más, o más bien, si nosotros nos estamos idealizando que con utilizar la computadora, el Classroom, los videos, pero sin ver si en realidad los alumnos están aprendiendo es lo mejor. ¿Por qué? Porque pues sí podemos incorporar las nuevas tecnologías, pero también hay que ver que esa incorporación de las tecnologías vaya ligada a lograr los aprendizajes, no a nada más meter videos porque sí o lecturas porque sí. Hay que recordar que nuestro objetivo es lograr los aprendizajes. Ahora, también hay que considerar que las tareas que dejemos nosotros deben tener una intención pedagógica, lo que les decía anteriormente. No solamente se trata de dejar textos porque sí, porque creemos que con eso vamos a cubrir el 100% del temario, sino que en realidad hay que pensar en sí, incluso si se trata de cumplir el 100% del temario o lograr los aprendizajes que son los más básicos, los bases que les van a ayudar a los alumnos posteriormente. Y finalmente, los que les comentaba al inicio, ¿qué es lo importante? Si lo importante es que continuemos con estas prácticas, si es que nos llegaron a servir, o hay que cambiar algunas o muchas de ellas. Entonces, creo que estamos en el momento de todavía hacerlo, de todavía modificar esas prácticas, si es que así lo consideramos, puesto que no es algo esto que estamos pasando no es algo que vaya a pasar la siguiente semana o dentro de un mes y vaya a desaparecer. Como les comentaba, esto va a ser una cuestión a largo plazo. Incluso, pues, si ustedes han leído un poco o han escuchado, pues sabrán que se habla incluso que el siguiente semestre podría ser de manera virtual o manera híbrida, dado que pues hasta el siguiente año es cuando se contarían con las vacunas para poder inmunizar a la población y aún así pues no sabríamos cuál sería el resultado de esa inmunización, dado que el virus también muta a una velocidad considerable y pues se tendrían que desarrollar nuevas vacunas para el siguiente año. Ahora, ¿cómo logramos todo eso que le estoy mencionando? Pues podríamos abordarlo de diferentes enfoques, pero en mi caso quise abordarlo desde un enfoque de el aprendizaje al nivel del cerebro. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, si nosotros lo analizamos desde un contexto biológico, experimental, físico, pues nos daremos cuenta que no es algo superfluo como algo algunas veces se piensa. A veces uno piensa que nosotros les metemos algo de información a los alumnos y algo pasa en su cuerpo, algo que hace que aprendan. Sin embargo, a partir de evidencia experimental y de las neurociencias, pues es como podemos saber cómo se desarrolla el aprendizaje, o sea, las bases físicas, biológicas de cómo ocurre el aprendizaje en nuestros alumnos. Y bueno, esto que les voy a mostrar a continuación tiene fundamentos biológicos a partir de artículos que les voy a también comentar algunos. Les quiero comentar antes de continuar que también esto no es como producto de una investigación típica de Wikipedia, esto es producto de una línea de investigación que he estado desarrollando. Entonces, si alguien gusta igual, les tengo la información por si llega a interesarles más a fondo y para que ustedes también descubran que pues sí es muy interesante esto que les voy a mostrar y que incluso pues si ustedes eh, lo, lo han experimentado con los alumnos o con sus hijos, se darán cuenta que hay muchas cuestiones que son ciertas. Entonces, para comenzar, pues quisiera volver a retomar una cuestión que había dado en una videoconferencia anterior y como les decía anteriormente, el aprendizaje no es algo superfluo, algo intangible. A fin de cuentas, tiene un sustrato biológico neuronal, un sustrato físico, y ese sustrato físico se encuentra alojado en el cerebro, el cual, pues bien sabemos que es un órgano que se encuentra dentro de nuestro cráneo y en él se desarrollan las funciones más complejas de nuestro cuerpo, como son
que nosotros podemos hablar en este momento, escuchar, ver, etcétera. Entonces, nosotros vemos reflejado esto en la cuestión física cuando, por ejemplo, analizamos el cerebro de una persona que es música, que más bien practica la música, algún instrumento musical y otra que no. ¿Por qué? Porque como está aquí bien relatado en esta imagen, las personas que no tocan un instrumento musical, pues no desarrollan tanto estructuras como son las estructuras cerebrales, como son las que se encargan justamente del movimiento de los dedos, la coordinación, etcétera, como son en el caso de las personas que sí se dedican a tocar, por ejemplo, el violín. Entonces, hay numerosos artículos que muestran cómo el cerebro se modifica conforme nosotros aprendemos nuevas habilidades, pero también nuevos conocimientos. Incluso, por ejemplo, se habla de que se encuentran alojados en nuestro cerebro conocimientos tan precisos como la cara de Jennifer Aniston. De hecho, hay unas neuronas que se llaman así porque se prenden o se activan cuando una persona observa una fotografía de Jennifer Aniston. Y eso igual lo pueden ustedes buscar en artículos. Y bueno, dentro de lo que cabe y como antecedentes para hablar sobre la memoria y el aprendizaje, pues tenemos a una serie de científicos que igual les podría a ustedes servir hacer una lectura de sus trabajos de divulgación, pero que también tienen trabajos científicos. Y pues uno de ellos es Eric Kandel, que es premio Nobel de Medicina en 2000. Y bueno, él tiene dos libros. Un libro que habla sobre cómo es que se genera la memoria en no solamente los seres humanos, sino incluso habla sobre el sustrato de la memoria en otros organismos, lo que nos habla de que pues el aprendizaje no es algo que desarrollamos nosotros nada más, sino que se puede decir que incluso proviene de miles de millones atrás con los primeros organismos que tuvieron neuronas. Y bueno, también tiene un libro que habla sobre neurociencias que se llama La Era del Inconsciente, que también les puede servir para comprender los conceptos de atención, que son sobre todo conceptos que vamos a manejar a continuación. Y tenemos también a un neurocientífico, pero que es matemático de nacimiento, por así decirlo, que se llama Stanislas Dehaene. Neurocientífico es un neurocientífico de origen francés, trabaja para el Ministerio de Educación de Francia y bueno, él ha sido coordinador de numerosos proyectos y también ha dado apoyo al Ministerio de Educación, sobre todo en asesorías para mejorar la educación en Francia. Y bueno, él tiene numerosos libros, pero cuatro de los principales y que de igual manera pues a ustedes les podrían servir si les interesa, pues se encuentran aquí. Uno de ellos es Cómo aprendemos, otro es El cerebro matemático, el otro es Aprender a leer y El cerebro lector. Ahora estos son libros de divulgación, pero habría que señalar que él tiene numerosos artículos científicos que pues incluso están ahí en sus libros, por si a alguien le interesa pues saber de los datos duros. Y bueno, lo que él menciona, sobre todo en el primero de sus libros, que se llama ¿Cómo aprendemos?, es lo siguiente, que hay cuatro pilares de la educación, o sea que hay cuatro bases que sustentan la educación o el aprendizaje en el cerebro. Estas bases son las siguientes. La primera de ellas se llama la atención, la segunda es el compromiso activo, el tercero es el error y el feedback, y el cuarto es la consolidación. Ahora, quisiera señalar aquí que estos procesos o estos pilares de la educación no son pilares que nada más se sustentan en la educación presencial. Esto que menciona aquí en su libro es que esas son las bases como aprende el cerebro, no importando si está frente a una computadora, si estás haciendo alguna actividad física, si estás leyendo un texto. Las bases de la educación para el cerebro son las mismas. ¿Por qué? Porque el cerebro no discrimina, por ejemplo, entre una cuestión de observar un video y lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque pues el cerebro no funciona así, como les voy a mostrar posteriormente, y como también podemos observar como las ilusiones visuales. Pero bueno, vamos a comenzar con el primero de los pilares que él menciona y se llama atención. Ahora, ¿a qué se refiere la atención? Y ahí sí me gustaría que participara alguien si me quisiera dar una definición que tengan de atención.
Y si no, de todas formas voy a ver si alguien participa en el chat, pero me gustaría, y igual maestra Vicky, si me ayudara para que hubiera participación de los compañeros, que alguien me quisiera decir que para ellos que es la... Nombra a quien tú quieras. Bueno, maestra Rita Pucheta, para usted, ¿qué es la atención? A ver, permíteme. La atención es poner mis 5 sentidos en una sola actividad. Sí se puede poner en 2, pero creo que una de ellas no quedaría tan bien realizada. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera dar una aportación? Muchas gracias, maestra. Sí. Yo. Sí, sí, maestra Alejandra. Bueno, sí. La atención es separar estímulos, porque hay unos que nos llaman más la atención que otros. Es enfocar nuestros sentidos, como decía la maestra Rita, pero en algo que llame más nuestra atención, o sea, que permanezca más tiempo nuestros sentidos enfocados a ese estímulo. Muy bien. Entonces, justamente estas definiciones que están mencionando, muchas gracias, vienen mucho al caso con lo que están mencionando las profesoras, puesto que la atención se refiere a eso, la discriminación de estímulos, pero esta discriminación corresponde a una serie de mecanismos que ocurren en el cerebro que se ocupan de seleccionar entre un montón de estímulos que hay en nuestro entorno, no nada más hablando de estímulos visuales, como lo que estamos observando en la pantalla, sino auditivos, gustativos, olfativos. ¿Para qué? Para enfocarnos solamente en uno de ellos. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en una reunión, nosotros podemos estar rodeados de cientos de personas, pero nosotros enfocamos nuestra atención en solamente la persona que está hablando. Entonces, ahí hay una serie de procesos complejos que desarrolla el cerebro para únicamente enfocar esa audición o esa focalización en un punto específico. Ahora, les voy a poner un ejercicio a continuación que es justamente relacionado con la atención. Entonces, de la imagen que se encuentra ahí en su pantalla, me gustaría que ustedes atendieran, pusieran mucha atención para ubicar al animal que es un perro que se encuentra entre todas las vacas. ¿Y si ¿dónde está? ¿Un perro? Sí, así es un perro. Bueno, algunos dicen que es gato, pero bueno, la mayoría me dicen que es un perro entre todas las vacas. Sí, sí es un perro. Efectivamente es un perro. ¿Sí, ya lo encontraron? Sí, es un perro. Ya. Sí, es un perro, maestro. ¿En dónde ubican al La perro? cuarta línea. En la tercera fila. No, la cuarta. No, en la quinta. En la quinta fila. A ver, unos me dicen que en la quinta, otros en la tercera. Tercera pero- fila de abajo hacia arriba. Bueno, de arriba hacia abajo. Oh, ya. De abajo hacia arriba en la tercera fila. En la tercera. De arriba hacia abajo en la cuarta. De arriba hacia abajo. De derecha a izquierda en la quinta posición. Muy bien. Entonces, de abajo hacia arriba está en la tercera fila y de arriba hacia abajo en la cuarta. Y si lo ven, se diferencia de las demás claramente por cómo son sus orejas, cómo son sus ojos, y bueno, la nariz. Entonces, fíjense muy bien cómo ahorita hicimos un ejercicio de atención. ¿Por qué? Porque nosotros discriminamos de todos los estímulos que nos rodeaban, como el ruido de los tamales, lo que está enfrente de nosotros, para enfocarnos en únicamente una imagen en la pantalla. Y lo que nosotros tratamos de discriminar es entre numerosos puntos distractores hasta atender al que tenía las características de un perro. Entonces, eso es la atención. Ahora, para el desarrollo de este proceso requerimos de que nuestros ojos se movieran continuamente. Gracias. Entonces, nuestros ojos desarrollaron una serie de movimientos que se llaman movimientos sacádicos, que son unos movimientos que desarrollamos de manera inconsciente
para que nosotros hagamos una imagen del entorno, pero aún así esa imagen es una imagen perfecta, es una imagen en realidad de un montón de detalles para generar una sola imagen. Entonces, esto al final se procesa en el cerebro y como en muchas ocasiones les he dicho a mis alumnos, nosotros podemos decir que vemos con los ojos, escuchamos con los oídos, probamos algo con la lengua, pero en realidad todos nuestros sentidos, todos los procesos complejos se desarrollan en el cerebro. Entonces, la atención también es un proceso que no se desarrolla como tal en los ojos. Los ojos únicamente reciben las señales. El proceso complejo de atender a esa imagen se desarrolló únicamente en el cerebro, en partes específicas. Ahora, en nuestro cerebro hay una serie de sistemas atencionales, o sea, una serie de sistemas que modulan y facilitan el aprendizaje de un concepto, de una actividad en específica. Y esos sistemas atencionales se dividen en dos tipos, uno que se llama cuándo prestar atención y el otro que se llama a qué prestar atención, que como vamos a ver ahorita es muy diferente hablar del cuándo y otro del qué. Ahora, cuando hablamos de en qué momento o cuándo prestar atención, hablamos de que hay dos cuestiones que son básicas en la atención en nuestro cerebro. Nosotros atendemos a señales de alerta y atendemos a señales de motivación. Y bueno, eso tiene un contexto evolutivo, estamos hablando de millones de años de evolución, en los cuales pues los organismos para poder sobrevivir pues necesitaban poner atención, por ejemplo, a las señales de un depredador, por ejemplo, el movimiento del pasto, los ruidos, etcétera. Entonces, ¿cómo? Más bien, ¿cuándo prestar atención? Pues cuando algo puede significar la vida o la muerte. Ahora, en un contexto actualizado, pues sabemos que salimos de nuestra casa y pues si no es por el ratero que trae la pistola, pues otra forma de morir que sea por un depredador, pues es poco probable, a menos que vivamos en Coahuila y haya osos, osos ahí viviendo al lado de nosotros. Y el siguiente aspecto es la motivación. Igual, en un contexto evolutivo, millones de años de evolución, nosotros nos motivamos por prestar atención a algo en específico cuando eso nos provoca placer en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el placer que nos provoca una actividad, el placer de ver a alguien, el placer de probar algo, genera en nuestro cerebro un torrente de dopamina, que es un neurotransmisor relacionado con el placer. Y pues esa es una de las causas por las cuales vemos la adicción en los chicos por ciertas drogas. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo una motivación por probar drogas que les generan placer. Ahora, en un contexto educativo, las sugerencias que están en el libro de Anne, pero también están planteadas en otros textos, nos dicen que pues si nosotros vemos que los alumnos necesitan estar motivados, pues hay que buscar actividades que generen interés en ello. Ya nos han comentado los maestros Marco, sobre todo sobre que haya muchos juegos interactivos relacionados con el aprendizaje, incluso en las páginas del CCH de la UNAM, hay juegos que les pueden ayudar a resolver dudas sobre ciertos temas. También, pues, ahorita hablábamos justamente de promover la lectura. Pues la lectura también se puede promover si buscamos temas que sean del interés del alumno. Ahorita, por ejemplo, que está todavía en boga y va a estar en boga lo del COVID, pues hay muchas dudas que los alumnos tienen y se pueden resolver con numerosas lecturas que hay y evitar pues que todo sea por puras noticias de Facebook. Otra cuestión es que nosotros implementemos clases virtuales donde se fomente la participación de los alumnos. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que veamos que nosotros somos tomados en cuenta también hace que nosotros sentamos placer por participar, por ser parte de la clase. Entonces, por eso es importante. Ahora, un ejemplo de ello que les quería comentar, y igual es una pregunta abierta. Esta es una pregunta que me hizo una vez un alumno. Me dijo una vez un alumno, disculpe, profesor, yo tengo la duda si mi perro tiene emociones. Y bueno, aquí les preguntaría,
¿Alguien me podría responder si su perro de mi alumno tiene emociones y por qué? Jessica Sandoval, ¿nos puede contestar, por favor? Sí. Oh, no lo sé. Hola. ¿Me escucha? A ver, permítame. Maestra Jessica Sandoval. Sí, ¿me Sí, escuchan? adelante. Sí, ¿Me escuchan? sí. Ok, pues la verdad es que me parece una pregunta complicada. Yo no sabría. Yo creo que no, porque las emociones están ligadas con otros procesos de pensamiento más elevados que tenemos los seres humanos. Y hablamos también de un plano más cognitivo y social. Entonces, yo diría que no. ¿Alguien más que quisiera participar? Maestra Araceli Linares. Gracias, maestra Jessica. Hola. Alberto Amante, Sí, adelante. bueno, claro que tienen emociones porque de hecho las emociones sirven como mecanismos de supervivencia. Los animales no podrían sobrevivir si no las tuvieran. Entonces por eso también pueden sentir alegría, tristeza, miedo. El miedo como factor de protección, por supuesto. Ahora que sientan culpa o pena, pues ahí sí no sabría. La verdad, eso no. Muy bien. Justamente ese debate es el que se va haciendo uno con los alumnos. Incluso a mí justamente me motivó aprender sobre las emociones porque pues yo tenía que resolver esa pregunta al alumno, ¿no? Y bueno, la respuesta es afirmativo, pero entre comillas. ¿Por qué? Las emociones son algo que aparece en los mamíferos. Entonces, los demás animales no tienen emociones, se podría decir que no. ¿Por qué? Porque el sustrato neurológico de las emociones se encuentra en una estructura que se llama amígdala, de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, se ha descubierto que, por ejemplo, las ratas, como la que está ahí, expresan emociones. ¿Por qué? Porque son mamíferos. Bueno, ahí sí pueden apagar su micrófono, por favor. Entonces, el perro de mi alumno sí tiene una emoción, tiene emociones, pero son las emociones básicas, la tristeza, la alegría, el miedo, el asco. Incluso hay un artículo que muestra cómo, por ejemplo, hay evidencia de que los ratones tienen o cambian su rostro conforme el estímulo que se les presenta, como se muestra en la imagen de ahí. Entonces, sí, efectivamente tienen alegría, tienen miedo, incluso se ha detectado que los ratones tienen 5 tipos de risas diferentes. Entonces, eso tiene evidencia científica y pues al final de cuentas, pues yo le dije a mi alumno, mira, la respuesta es sí, pero ya le especifiqué la respuesta. Y esto dio pie a más preguntas, o sea, vi que los alumnos se iban motivando más y más y más. Y una clase que duraba 15 minutos se alargó hasta 1 hora justamente porque cada alumno vio que pues el tema era interesante, motivaba a sacar sus dudas, a participar y pues justamente eso es lo que esperamos ahora y a ir resolviendo estos errores conceptuales que tienen los alumnos, las dudas que todavía se tienen sobre ciertos conceptos, etcétera, pero a partir de la motivación. Y bueno, bueno, sí, nada más ahí les decía, los mamíferos son los únicos que tienen como tal emociones, porque tienen sobre todo este sistema límbico que se encuentra en el cerebro, que incluye la amígdala, el hipocampo y otras estructuras más complejas. Hay nada más como acotación. Ahora, el siguiente sistema atencional se llama ¿a qué le debemos prestar atención? Entonces, una cosa era cuándo, en qué momento, y otra es dentro de todos los estímulos sensoriales que tenemos en nuestro vida, ¿cuál de todos debemos ponerle atención? Y, por ejemplo, pues les puse esa imagen. Seguramente a ustedes les habrá tocado en la universidad o incluso en la preparatoria observar cómo un maestro se dedicaba a escribir y escribir y escribir y escribir y escribir en su pizarrón. Y al final uno no sabía ni siquiera por dónde comenzar y a cuál de todas las fórmulas prestarle atención. Entonces, eso también es muy importante señalarlo.
de toda esa información que nosotros debemos brindarles a los alumnos, ¿qué es lo más importante? ¿A qué le deben prestar atención? Ahora, vamos a poner otro ejemplo y necesito por favor que observen toda su pantalla y discriminen dentro de todas estas manchas negras y el fondo blanco y me digan qué animal se encuentra ahí y en dónde se encuentra ubicado. Un perro. Muy bien, me Sí, dice perro. ¿Qué es tipo de un perro perro? ubicado en el centro. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, estamos discriminando en el qué, porque ya les estoy diciendo qué animal se encuentra ahí. Y afirmativamente, y gracias por la participación, ahí hay un perro dálmata, se encuentra en el centro. Y bueno, esto es parte de una ilusión visual, pero que tiene como objetivo igual que nos enfocamos en centros de atención en específico. Y bueno, hay que tomar en cuenta en el qué prestarle atención, que nosotros, ahorita que estamos trabajando con entornos virtuales, pues tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones como las siguientes. Una de ellas es que cuando nosotros, por ejemplo, presentemos una clase virtual como nos están pidiendo, pues que haya contacto visual y auditivo. No se trata nada más de agarrar, abrir el Meet, poner las presentaciones, que los alumnos escriban. Debe haber un contacto visual con nuestros alumnos y auditivo, pero hay que tratar también de que a la hora de que vamos a ver, no sé, un tema nuevo, las explicaciones sean breves. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos entendido que, por ejemplo, un adulto o un alumno de la Prepa 24 puede tener una atención de hasta 1 hora a una exposición, pero ese es en una situación donde no hay estímulos que lo molesten, que lo distraigan. Pero una atención sostenida, o sea, una atención que sea dirigida al tema en específico, a estar en la pantalla en específico, solamente dura de 15 a 20 minutos. Después de ese tiempo, pues vamos perdiendo la atención del alumno, a menos que hagamos pausas o hagamos un espacio para ir resolviendo dudas conforme planteamos un problema o hagamos alguna actividad que haga que los alumnos retomen la atención. Entonces, ahí sería como tip. Y eso sí, bueno, eso sí ya me lo han comentado varios maestros. Sí hay que tratar de ser breves en nuestras exposiciones, sobre todo trabajando con los alumnos, porque sabemos que los alumnos muy fácilmente se distraen. Luego, hay que tomar en cuenta que si vamos a manejar un PowerPoint o alguna forma de presentar diapositivas o textos, pues que el PowerPoint y esos programas no son Word, no son procesadores de texto. No se trata de estar escribiendo todo un libro en una diapositiva. ¿Por qué? Porque de igual manera se pierde la atención, a menos que utilicemos, como se muestra aquí, las negritas, que son formas en las cuales nosotros dirigimos la atención a ciertas palabras. Pero eso es solamente en algunos casos. Una diapositiva de PowerPoint llena de letras, simplemente lo que va a hacer es hacer que el alumno más bien pierda la atención y pues prefiera realizar otras actividades. También, si hemos visto pues los maestros que están trabajando ahorita en educación básica, en primaria, en secundaria, vemos cómo han estado implementando incluso ya sus salones de clase que transforman a partir de tener ahí sus salas, modificarlos para que pues parezca un salón de clases y los alumnos pues se sientan en el salón de clases. Pues de igual manera hay que tratar de que utilicemos material que sea foco de atención para los alumnos. Vemos aquí, por ejemplo, la maestra que les enseña sobre fracciones, que sí son temas de educación básica, pero creo que se pueden trasladar igual a niveles de media superior. Y pues vemos cómo incluso aquí está poniendo ejemplos para que los alumnos lo entiendan mejor. Eso es parte de focalizar la atención y pues sobre todo el hecho de que algo sencillo como dirigir su dedo hacia al punto en específico que quiere que observen los alumnos, pues es importante para que los alumnos focalicen esa atención. Otro ejemplo, y esto parece también un poco burdo porque pues nada más son los números, pero vean cómo la maestra focaliza la atención de nosotros y de los alumnos con el simple hecho de señalar hacia el dedo que significa el número 4.
y que si ustedes prestan atención verán que algo anda mal en la imagen, y no sé si alguien me pudiera decir cuál es el error en la imagen. Tiene 6 dedos. Tiene 6 dedos. Exactamente, tiene 6 dedos y no tiene 5. Entonces, hay veces que incluso este tipo parecía errores, pero hay veces que incluso se formulan con cierta intención para que la atención se focalice. Incluso el hecho de que nosotros planteemos un problema y nos equivoquemos y los alumnos digan, ah, maestro se equivocó. Hay veces que eso hasta se puede hacer con una intención pedagógica, puesto que nosotros podemos hacerlo para que los alumnos presten atención y vean que pues sí había un error, pero el error era intencional, para que los alumnos pues a la hora de que resuelvan se den cuenta que pues en realidad pues la respuesta correcta sí la tenían ellos, pero esas son intenciones que se buscan y se deben buscar en estos momentos. Lo que sí no se debe hacer, y es también lo que quisiera señalar, es si alguien ha visto maestros también de primaria cómo sí adornan sus aulas en la casa y todo, pero exageran en focos de atención. Entonces, así como exageramos en focos de atención en unas diapositivas de PowerPoint, también se exageran en focos de atención cuando nosotros agarramos y ponemos un montón de imágenes y luego le ponemos sonido a nuestro video y empezamos a explicar y ya no sabe el alumno a qué prestar atención, si a la imagen, al calendario, a lo que está agarrando, a lo que está explicando, etcétera. Entonces, lo que hay que tratar es de centrar o hacer que no haya tantos distractores y centrarnos nada más en focos de atención específicos. Y bueno, eso es en cuanto al primer punto de los 4 pilares. El segundo se llama el compromiso activo. Y bueno, aquí ¿a qué se refiere? Aquí se refiere a algo que también se está debatiendo ahorita, y es que un organismo, independientemente si es una bacteria, es un alga, es un animal, somos nosotros, no aprendemos de forma pasiva. Nosotros solamente aprendemos con la participación activa. Entonces, nosotros necesitamos involucrar a los alumnos en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos al alumno, observa el video, pero de ese video no hubo un objetivo pedagógico, ¿qué se logra? Pues que el alumno al final no aprenda nada de ese video. En cambio, se le dice al alumno, a partir del siguiente video, responde las siguientes preguntas, luego se hace un espacio de discusión sobre el video o la película, pues eso sí promueve una participación activa de los alumnos. Y bueno, este es un ejemplo de participación activa. El maestro Luis Alberto Juárez, creo que varios lo conocen, él imparte matemáticas, también imparte la asignatura de física. Durante el mes de julio estuvo dando unas asesorías sobre la materia de física. Entonces, él lo que hizo fue tomar ahí su tableta electrónica, un lápiz electrónico, y empezó a dar clases sobre despejes, me parece. Y a la par había participación de los alumnos porque ellos también estaban resolviendo ahí con sus calculadoras los problemas de física. Y pues él explicaba y los alumnos participaban, entonces ahí había una cuestión en la cual igual había una comunicación activa entre docente y alumno. Y pues eso se vio reflejado en que al final pues los alumnos sí entendieron la cuestión de los despejes, surgieron dudas, se resolvieron, pero se facilitó más el aprendizaje a que si el maestro se hubiera dedicado nada más a subir un PDF y pues ahí háganse bolas y resuelvan el problema, ya yo lo califico. Eso es lo que se busca, la participación activa del alumno para lograr el aprendizaje. Y bueno, el compromiso activo también hay que mencionar lo siguiente, no se trata de que el alumno descubra las cosas por sí solo, como les mencionaba anteriormente. No se trata de dejar actividades esperando que los alumnos aprendan a partir de ello. Que sí hay personas que lo logran, que sí hay personas que logran los procesos metacognitivos de aprender a aprender. Sí, sí los hay, pero son personas que desde su infancia estuvieron leyendo libros, haciendo cosas como incluso empezar a arreglar un coche por sí mismo y todo, pero
Para eso se requiere años y años de trabajar con esos tipos de aprender a aprender. Pero en nuestro caso vemos que esto se desarrolla en muy pocos de los alumnos, entonces no podemos esperar de ellos que con un PDF pues aprendan todo. Y hay que recordar también que nosotros tenemos un papel como formadores en el aprendizaje, entonces nosotros tenemos, aunque ahorita sea un papel en nuestra desempeño docente reducido, pues aún así nosotros tenemos que intervenir en ese proceso de aprendizaje porque pues eso es parte de la formación de ellos. Entonces, también hay que tomar en cuenta otro aspecto, que no hay que dedicarse nada más a dejar tareas y más tareas porque sí, y dar cúmulos y cúmulos de tarea, porque eso también genera estrés. Y ahorita les voy a mostrar los efectos del estrés en el cerebro, pero hay que tomar en cuenta que de por sí nosotros ya vivimos estresados por no poder salir, ellos también. Si ustedes llegaron a platicar con sus alumnos, muchos decían, es que ya no soporto no poder salir, y eso iban 2 meses, ahorita que ya van 6 meses, 7 meses, pues imagínense el nivel de estrés de estar encerrados solamente frente a la computadora, etcétera. Entonces, el estrés, como se han reportado en numerosos artículos, tiene sí beneficios cuando es un estrés bajo, como se muestra en la curva ahí, como son una mayor atención y un mayor interés. Pero estamos hablando de estrés cuando, por ejemplo, estamos haciendo un reto para resolver en tal tiempo cierta ecuación. Resolver tal ejercicio, el que sea primero en resolverlo, pues gana. Un ejemplo algo burdo, pero ese estrés sí es positivo porque incrementa la atención. Pero cuando agarramos y le decimos al alumno, para mañana quiero que me entregues 15 hojas de un ensayo, lo único que provocamos en el alumno es que aumente su estrés a tal punto que la atención y el interés se pierda y la adquisición de conocimientos, de aprendizajes, se anule. ¿Por qué? Porque ahí actúa una estructura cerebral que se llama amígdala y que está relacionada con las emociones. Y bueno, como mencionan aquí Jung y colaboradores en 2012, cuando la amígdala se expresa o se activa constantemente en el cerebro de los alumnos. Por ejemplo, en este caso nos mencionan que tenemos 2 tipos de alumnos, los alumnos que no están estresados y los que están estresados. Los alumnos que se estresan más por las matemáticas, porque estamos planteándoles problemas muy complejos, no se les brinda la ayuda necesaria, pues al final lo que únicamente hacen es sobreexpresar la amígdala, que es la estructura que regula las emociones y sobre todo las emociones negativas como el miedo. ¿Y eso en qué se ve reflejado? Y como lo mencionan ahí en el artículo, por si alguien lo quiere leer, mencionan en las conclusiones que esa puede ser una de las causas por las cuales los alumnos tengan miedo a las matemáticas, porque al momento de que ven que no le entienden, que pues es algo aburrido, etcétera, pues dice, bueno, más bien su amígdala se empieza a activarse de sobremanera, empiezan a tener miedo, a estresarse y pues finalmente lo que hacen es tener una aversión por las matemáticas. Entonces, esto, aunque podría decirse que es una cuestión cultural, incluso tiene una cuestión biológica, como se observa aquí. Y bueno, yo les decía, este estrés, sumado a las asignaturas porque se les hacen difíciles, se suma que hay estrés simplemente por el hecho, por ejemplo, de un entorno cotidiano que está rodeado por violencia, por delincuencia, y que pues hace que también se active la amígdala de sobremanera, como se muestra en este artículo de Leverdogen en 2011, que menciona que los estudiantes que están en entornos o las personas que están en entornos urbanos expresan más la amígdala que las personas que están en entornos rurales. Entonces, pues yo creo que incluso nosotros hemos visto que cuando alguien va o nosotros vamos a visitar a nuestra familia que vive en el campo, pues sentimos incluso más tranquilidad que estar en la ciudad. Y pues a esto sumamos los trabajos que hay en la escuela, que hay desempleo, etcétera. Pues lo único que vas a provocar es que haya menos interés por la escuela.
y que pues hay alumnos que incluso pues ya no quieran entregar actividades a largo plazo. Y bueno, esto relacionado con la educación, en conclusión, modifica los procesos de atención, se disminuye la atención de los alumnos, su percepción también, y sobre todo la memoria a corto y largo plazo. O sea, en suma, no se generan aprendizajes, memorias a largo plazo. ¿Por qué? Porque el estrés generado en el cerebro también hace que el hipocampo, que es una estructura relacionada con el aprendizaje a largo plazo, simplemente, por así decirlo, no trabaje y por lo tanto no pueda apoyarnos en la generación de memorias a largo plazo. Y pues también eso podría ser parte de la explicación para dar pie a los resultados que estuvimos analizando anteriormente. Bueno, tenemos el tercer punto, que es el error y el feedback. Ahora, feedback es un término en inglés, pero pues creo que ya mucho lo hemos escuchado y se llama retroalimentación. Ahora, el tercer punto habla sobre esta frase que está aquí, que dice que el único hombre que nunca comete un error es el hombre que nunca hace nada, y se le atribuye al presidente estadounidense Theodore Roosevelt en 1900. Y bueno, ¿por qué incluso Deanne menciona esta frase en su libro? Porque incluso nosotros a veces pensamos que somos perfectos. Una vez escuché a un maestro que decía, yo nunca me he equivocado. O personas que han dicho, yo solamente he cometido un solo error en la vida. Pero en realidad es así, yo creo que todos hemos cometido errores y son errores múltiples. Ejemplo de ello es cuando nosotros empezamos a aprender algún deporte. A los maestros que les gusta el básquetbol, creo que el hecho de encestar una canasta, pues hace que nosotros tengamos que intentarlo cientos de veces hasta que lo logremos a la primera. No es algo que todos hagamos a la perfección desde el inicio, y eso es parte del error. Y también incluso creo que la mayoría de aquí pues sabemos manejar, sabemos que incluso para estacionar un coche es un trabajo al inicio, porque pues es una cuestión de práctica y error hasta lograrlo. Y bueno, aquí, ¿por qué menciono todo esto? Porque el cerebro funciona con base en el error. ¿Y eso por qué? Porque él hace predicciones sobre lo que va a ocurrir en su entorno o sobre una acción en particular. Y a partir de esas predicciones, si funcionan o no, se realiza una retroalimentación dentro del mismo cerebro para volver a hacer la acción o cambiarla. Entonces, por ejemplo, en el caso de atinar a un aro de básquetbol, pues ahí lo que hace el cerebro es cálculos sobre la distancia, el tiempo, el peso del balón, etcétera, hasta perfeccionarlo y que nosotros logremos encestar a la primera. Y bueno, sobre el error y la retroalimentación les voy a presentar otro ejemplo. Aquí tenemos a la maestra Pamela Torres Cruz. Ella también realizó un trabajo de asesorías, pero ella fue con relación a la materia de química. Entonces aquí estuvieron trabajando sobre los números de oxidación, me parece, y a partir de este trabajo, pues también hubo participación de los alumnos, y sobre todo si ustedes miran a su pantalla, en su pantalla del lado derecho, algo muy importante y que pude analizar en el video es que aquí una chica dijo algo muy importante. Dice, sí me equivoqué, o sea, aceptó su error a partir del desarrollo de, no sé, una fórmula, etcétera, pero aceptó que se había equivocado, pero a fin de cuentas no se quedó la equivocación ahí, sino que se le brindó la retroalimentación. ¿Por qué? Porque pues en ese momento la maestra les explicó, miren, el resultado es este, por esto, igual brindó una explicación interactiva, se desarrolló ahí la ecuación, y pues eso también permitió que los alumnos pues se interesaran, y vimos cómo los alumnos estuvieron desarrollando las actividades que les dejaba la maestra Pamela. Y bueno, eso nos conlleva al siguiente punto. No se trata únicamente de cometer errores, sino que lo fundamental, como explica Deanne en su libro, es que se deben brindar comentarios o retroalimentaciones explícitas a los alumnos
¿Para qué? Para que los alumnos reduzcan esa incertidumbre de saber si están bien o mal. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo realice una tarea y les ponga 10 o un 8 si no le explico al alumno por qué sacó ese 10 o ese 8. Y pues esto lo único que va a conllevar es que el alumno pase a la siguiente actividad, cometa el mismo error y no lo modifique. ¿Por qué? Porque no se le está brindando la retroalimentación. Y bueno, también hay una forma diferente de dar retroalimentación para los que han utilizado el Classroom y es pues ahí la cuestión de los comentarios que pueden realizar a sus trabajos, como está aquí en el círculo rojo. Ahí también podemos hacer comentarios. Hay veces que pues no tenemos al alumno en contacto directo, pero pues sí se les puede hacer comentarios sobre el trabajo y mencionarles de por qué sacó esa calificación. Eso también es importante desarrollarlo. Y finalmente, la consolidación. Y bueno, para la consolidación, quiero concluir con esta imagen. Esta imagen es relacionada con algo que pues hacemos todos los días y que alguien me podría decir qué es. ¿Qué se imaginan que es o de qué voy a hablar con la consolidación? Dormir. Muy bien, es dormir. Todos esos aprendizajes, muchas gracias, profesor. Todos los aprendizajes que llevamos a cabo todo el día se consolidan durante la noche. Durante cientos de años se creyó que el dormir era una cuestión de que a lo mejor íbamos a tener profecías sobre nuestro futuro, que nos iban a decir qué nos va a pasar si se nos caen los dientes, o etcétera. Pero lo que en realidad pasa cuando nosotros dormimos es que todos esos aprendizajes, tanto de hace 10 años, de hace 20 años, se consolidan. Hay veces que nosotros soñamos con que fuimos de viaje a cierta parte y no recordamos ya cuando despertamos que ya habíamos ido ahí y nos parece un lugar nuevo, pero en realidad es un lugar que ya habíamos ido ahí. ¿Por qué? Porque es parte de la consolidación de los recuerdos que se están formando en nuestra memoria. Por eso es importante el dormir. Ahora, en el caso de nuestros alumnos, es importante señalar que el dormir es básico, sobre todo en un adolescente, porque su cerebro todavía está en proceso de formación. De hecho, el cerebro en un hombre no termina de formarse por ahí de los 25 o 26 años y en una mujer por ahí de los 21 a 22 años. Por eso se podría decir que tienen cierta razón en decir que nosotros somos unos inmaduros. Y bueno, el proceso de consolidación de los aprendizajes implica que nosotros tenemos que dormir bien. ¿Por qué? Porque, como bien explica Diana en su libro, hay artículos que muestran que el hecho de no dormir bien, pues provoca que los alumnos tengan peores resultados en las pruebas que se les realizan al siguiente día. Y también menciona el comentario ahí de una modificación que hizo un director en su escuela, en el cual modificó el horario de entrada por, me parece, 2 horas, y en vez de entrar a las 7 de la mañana entraban a las 9. Y el hecho de que durmieran mejor sus alumnos provocó que a la par obtuvieran mejores resultados en sus pruebas académicas. Entonces, por eso es muy importante el hecho de dormir. Y porque, pues, si lo que nosotros buscamos, como les decía al inicio, es la consolidación del aprendizaje, buscar que esas memorias se logren consolidar en las neuronas de nuestros cerebros, pues debemos desarrollar todos estos procesos de forma adecuada, como sería en el ideal, que sabemos que pues luego hay complicaciones, luego los chicos no quieren dormirse temprano, etcétera. Pero bueno, esas son cuestiones que hay que atender. Y pues yo igual le recomendaría, pues no se trata de dejar un libro para una semana para otra, o sea, más bien focalicemos focos de atención, aprendizajes específicos para lograr nuestras metas. ¿Por qué? Porque si pretendemos que los alumnos en estos momentos se dediquen a leer y leer textos en PDF, ver videos y más videos, y nosotros nunca atendemos a su aprendizaje, pues, ¿qué es lo que vamos a lograr? Más pruebas diagnósticas que nos arrojen resultados negativos. Y bueno, ya para finalizar toda mi presentación, pues, si ustedes han visto esta imagen en Facebook que ha estado corriendo a lo largo de estos días, pues vemos cómo los maestros de educación básica y algunos que ya comenzaron en escuelas privadas han estado haciendo ese esfuerzo y ahora nos toca a nosotros hacer ese esfuerzo de
pues atender a nuestros alumnos, volver a esos entornos virtuales que sí nos van a requerir a lo mejor trabajar de 7 a 7 o bueno, todo el día, pero pues eso es parte de nuestro trabajo, ser formadores de los alumnos, lograr el aprendizaje. Entonces, pues hay herramientas, les di algunos tips, pero bueno, ahí si alguien tiene un comentario o algo que quisiera mencionar, pues también estoy dispuesto a escucharlo y pues les agradezco mucho por poner atención a esta presentación y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias a ti, profesor. Muchas gracias, maestro Alejandro, por esta información que nos ha dado. Muchísimas gracias.